Muy buenas noches, soy Unk, X y Z. Esta vez les he traído una macabra y aterradora leyenda de terror, que nos cuenta sobre una mujer, quien regresaba del trabajo en un autobús a altas horas de la madrugada, y sobre la terrible sensación que experimentó, al ver cómo dos hombres sospechosos, aparentemente ayudaban a subir a una mujer que parecía inconsciente, aunque la realidad era bastante distinta y perturbadora. Es una historia que nos habla sobre una experiencia realmente terrible, y causa temor solo de escucharla, y aún más, solo de pensar en vivirla en persona. Bueno, esta es la historia. Una muerta en el autobús. Era una fría madrugada, un autobús perteneciente al servicio nocturno, hacía una de sus rondas finales por el centro de la capital. Aunque los fines de semana solía ir lleno de jóvenes, que regresaban de fiestas, entre semana el transporte no llevaba a más de 3 o 4 personas en cada viaje. Sandra era una de esas trabajadoras noctámbulas, que terminaban su jornada laboral al amanecer. Pero, hoy había tenido suerte, y se pudo escapar un par de horas antes, de la empresa, donde trabajaba como teleoperadora. Mientras subía al autobús, iba pensando que con un poco de suerte, al llegar a casa, podría dormirse inmediatamente y levantarse a una hora normal, como el resto de sus conocidos, para pasear por el parque a la luz del sol. Echaba de menos su vida diurna, pero por desgracia, su trabajo por la noche era agotador, y en más de una ocasión, los jefes les obligaban a hacer horas extras, que por supuesto no se reflejaban en su salario. El conductor de la ruta ya era conocido para ella, ya que lo veía habitualmente cuando salía del trabajo. Pero, la verdad, es que Sandra no era muy dada a hablar con desconocidos, por lo que al tomar su billete de entrada, intercambió una sonrisa con él y continuó avanzando. Sentada en la parte central del autobús, luchaba contra el sueño, mientras trataba de mantenerse despierta. No quería pasarse de su parada, y acabar en la otra punta de la ciudad. Como era de costumbre, en las horas en las que ella viajaba, el transporte estaba casi vacío, solo había un pasajero más, y era un chico con aspecto universitario, escuchando música con su iPod, mientras hojeaba cientos de hojas de apuntes. Sandra miraba aburrida por la ventana, cuando sintió que el autobús se detuvo, para recoger a otros pasajeros. Dos hombres subieron, colgando de sus hombros a una mujer que parecía inconsciente. Muy probablemente se hubieran pasado con la bebida, y sus amigos la estuvieran llevando a casa, era lo cotidiano del día a día durante el fin de semana, pero un martes era más extraño ver un espectáculo como aquel. Los hombres avanzaron de lado por el pasillo, mientras la mujer parecía envolver con sus brazos el cuello de sus acompañantes. Sin duda, estaba totalmente inconsciente, ya que arrastraban sus pies por el suelo, con cada paso que daban hacia el fondo del autobús. Una vez allí, se sentaron en la última fila, uno a cada lado de la mujer. Su aspecto desaliñado y el pelo cubriendo su cara, impedían ver si se encontraba bien. Pero, Sandra, que no tenía mucho más que hacer, lanzaba miradas furtivas a los extraños compañeros de viaje. Los tres desconocidos se mantenían en silencio, y los hombres parecían un tanto agitados. Probablemente por tener que cargar a cuestas a la mujer, que francamente, parecía tener unos kilitos de más. Cuando descubrieron que Sandra les miraba continuamente, le lanzaron una mirada fría e intimidatoria, y se dijeron algo el uno al otro que no alcanzó a escuchar. De inmediato bajó la cabeza, y asustada, no se atrevió a mirar de nuevo hacia atrás. Pero, pasados unos minutos, su curiosidad venció a su miedo, y recordó que tenía un set de maquillaje en el bolso. Sacó un pequeño espejito, y empezó a buscar el ángulo, para mirar qué hacía el trío sin ser descubierta. Los hombres estaban distraídos mirando por las ventanillas, como intentando descubrir dónde estaban, o, buscando algún lugar. La mujer, que ya no estaba rodeando con los brazos los cuellos de sus acompañantes, y se había recostado en el asiento, parecía que se había despertado y miraba hacia ella. Sandra aprovechó que los hombres no podían verla, para girarse a mirar a la mujer. Casi se cae al suelo del susto cuando vio la cara de la mujer, con la boca completamente abierta, y los ojos totalmente abiertos mientras la miraba. Nuevamente agachó la cabeza, y se giró al frente. El aspecto de la mujer, la había dejado impactada.
La miraba con unos ojos llenos de terror, y tan fija y fríamente que parecía una muñeca. Sin poder evitarlo, miraba por el espejo qué sucedía, una y otra vez, pero la mujer no dejaba de mirarla, inmóvil. Mientras se giraba nuevamente a ver qué sucedía, sintió una mano en el hombro que casi la mata del susto. Era el chico del iPod, que se había levantado mientras ella estaba distraída. Con una cara que reflejaba un miedo que Sandra nunca podrá olvidar, la miró, y le susurró al oído. Bájate conmigo en esta parada, y por lo que más quieras, no mires a la gente que está sentada detrás. Sandra sintió algo en su tono de voz, que no le hizo dudar que el chico estaba muerto de miedo y debía obedecerle. Ambos bajaron en la siguiente parada, con la cabeza agachada, y sin mirar a los extraños personajes que se habían sentado en la otra punta del autobús. El autobús continuó su viaje, y cuando sintieron que ya se había alejado lo suficiente, el chico se giró hacia Sandra y le dijo: esa mujer estaba muerta, esos locos la llevaban como si estuviera borracha o desmayada, pero estaba muerta. Estoy estudiando medicina, y te puedo asegurar, que presentaba claros indicios de rigor mortis. Estaba totalmente rígida, y tenía la cara y las manos moradas. Esos psicópatas la llevaban paseando por la ciudad, como si no fuera tal cosa. Tenemos que llamar a la policía. Bueno, esta fue la historia en esta ocasión, y deja mucho que pensar. La idea de que cualquiera a nuestro alrededor se pueda ocultar en la oscuridad y soledad de la noche para disfrazar un crimen, es por desgracia, mucho más común de lo que pudiéramos creer. Así que recuerden, no está de más decir que tener un poco más de precaución, especialmente al salir a altas horas de la noche y madrugada, puede ayudarnos a evitar el riesgo de, por lo menos, no volver a salir a la calle con tranquilidad.